Buenos días, el día de hoy estaremos presentando el tema maleabilidad, encargado por Gleige Spitia, Laura Flores y mi persona Isa Helves. La palabra maleabilidad es utilizada como sinónimo de elasticidad, flexibilidad, suavidad, plasticidad y entre otros. En referencia a los materiales sólidos, el término de maleabilidad es una propiedad del material que permite su descomposición o deformación de extenderse en fines largos y el material se rompa, como es el caso del aluminio, que se puede convertir en papel aluminio y puede ser utilizado para diferentes fines, el oro, el cobre, el estaño y entre otros. Los materiales maleables suelen ser utilizados como fines tecnológicos, específicamente en las soldaduras. Otra característica producto de la maleabilidad es la escasa susceptibilidad a la corrosión y el óxido. Lámina de oro, ejemplo de maleabilidad. A diferencia de la ductilidad que permite la obtención de hilos, la maleabilidad favorece la obtención de delgadas o gruesas láminas, dependiendo del material empleado. También es considerada como una de las pocas propiedades físicas que posee dos propiedades, que son la propiedad cuantitativa y la propiedad cualitativa. Bien sabemos que la propiedad cualitativa son aquellas que podemos percibir mediante nuestros sentidos, como pueden ser su olor, su color, su sabor, etc. Y en cierto caso las cuantitativas son aquellas que se pueden medir mediante algún instrumento, ya sea su temperatura, su masa, su peso, volumen, etc. En la siguiente imagen se puede apreciar la diferencia entre la maleabilidad y la ductilidad. Propiedades. Pueden modificar su forma sin llegar a romperse. Bajo presión, los metales que poseen maleabilidad se pueden transformar en láminas finas, esto sin tener que romperse, por ejemplo el oro y el papel aluminio. Resistente a la corrosión y oxidación. Son elementos que no se corroen ni se oxidan. Estas situaciones son muy difíciles de observar en un metal que sí es maleable, por esta razón son utilizados en la tecnología. Plasticidad. Se refiere a la capacidad que tiene un material cuando es sometido a un esfuerzo para deformarlo y mantener esta deformación una vez que el esfuerzo desaparece. Resistencia mecánica. Este tipo de resistencia se da ante la acción de determinados tipos de esfuerzo, como por ejemplo la atracción y la compresión. Importancia. La maleabilidad es importante en el manejo industrial de ciertos minerales y metales, ya que dentro de ciertos rangos los materiales maleables pueden adquirir cualquier forma necesaria sin romperse, a diferencia de los materiales frágiles. Esta es una de las características más comunes en los materiales metálicos que en los no metálicos, que suelen ser frágiles la maleabilidad y conductibilidad en los metales. Su importancia también radica en la relación de estas propiedades entre las concepciones que las personas tienen de la misma y su uso en campos industriales, médico, escolar y en general en la vida cotidiana. La maleabilidad puede ser medida con los aparatos que miden la elasticidad y el desplazamiento que puede sufrir la masa de un determinado cuerpo cuando éstas son sometidas a una fuerza aplicada. Los aparatos que pueden medir este tipo de magnitudes son el flexómetro y el flexímetro. La maleabilidad es similar a la utilidad de la capacidad de fabricar láminas, es decir, la maleabilidad mide la superficie por unidad de material empleando metros cuadrados sobre gramo. Aquí una imagen del flexómetro y aquí una imagen del flexímetro. Laminación. Una gran parte de la producción metálica industrial en la actualidad está compuesta por la producción de chapas y láminas metálicas, obtenidas por los procesos de laminación, ya sea en frío o caliente. Estos productos fabricados mediante el proceso de laminación gozan de una fama, ya que sus características principales, como su buena resistencia mecánica y su excelente relación en resistencia y peso. La laminación es un proceso de deformación en el cual el espesor del material de trabajo se reduce mediante fuerzas de compresión ejercidas por dos rodillos opuestos. El giro de estos rodillos provoca que el material vaya pasando entre ellos a medida que se produce la reducción de espesor.
Esto implica que la forma del material vaya cambiando, pero con la ventaja de no perder básicamente su volumen y sin que se produzca la fusión de este, por lo que es muy necesario que el material sufra una deformación plástica, pero sin llegar en ningún momento del proceso a la fractura o rompimiento. En la siguiente imagen se puede ver un proceso de laminado. En el laminado plano, el trabajo es realizado por dos rodillos que ejercen presión al material, de manera que su espesor se reduce en una cantidad denominada draft. Miremos la ecuación, donde D es la cantidad de espesor reducida a draft, T sub F el espesor final del material y T sub 0 el espesor inicial del material. El draft es una expresión de la reducción de espesor producida al material, siendo la reducción, miremos la ecuación, R igual a D sobre T sub 0, donde R es la reducción. Durante un proceso de laminado no solo se reduce el espesor sin más, sino que usualmente se incrementa el ancho del material de trabajo. Este fenómeno es denominado esparcido. El esparcido tiende a ser mayor cuando menor es la relación que existe entre el ancho y el espesor, al igual que aumenta cuando se dan bajos coeficientes de fricción. El proceso de laminación se rige básicamente por un principio de conservación de la materia, de tal manera que el volumen del metal que sale de los rodillos es igual al volumen del metal que entra en ellos. Veremos la ecuación. T sub 0, W sub 0, L sub 0 es igual a T sub F, W sub F, donde W sub 0 es el ancho inicial del material y su opuesto el ancho del material ya laminado. L sub 0 es la longitud inicial del material y su opuesto es la longitud del material ya laminado. No todos los materiales observados en 2D son necesariamente maleables, puesto que han sido cortados o fabricados de tal modo que quieran dichas formas o geometrías. Es porque la maleabilidad suele centrarse más que todo en metales y en menor grado a los polímeros. Algunos ejemplos de metales, materiales o mezclas maleables son los siguientes. De metales tenemos aluminio, plata, cobre, estaño, hierro, acero, níquel y sus aleaciones, platino, oro, latón, bronce y cadmio. Otros metales, como lo es el titanio, requieren de altas temperaturas para tornarse maleables. Asimismo, el plomo, el magnesio, son algunos ejemplos de metales no demasiado maleables, al igual que el escandio y osmio. Materiales maleables. Tenemos la plastilina, la silicona, el barro antes de cocerse, el vidrio en caliente. Nótense que el vidrio, los adornos de barro ni la madera son materiales maleables. Sin embargo, tanto el vidrio como el barro pasan por etapas donde sí son maleables y pueden otorgárseles figuras 2D. Por ejemplo, ventanas, tablas, reglas, etc. Prueba de maleabilidad. Se usa una barra de silicona y también un pedazo de plastilina para probar la maleabilidad en esos materiales. Vemos cómo la plastilina presenta un alto nivel de maleabilidad, puesto que al ser sometida a una fuerza de compresión se deforma y mantiene esta deformación sin fracturarse. En cambio, la barra de silicona, al ser deformada, vuelve a su forma natural, por lo tanto presenta un bajo nivel de maleabilidad. De esta manera damos por culminada nuestra presentación y aquí las páginas donde pudimos encontrar esta información.